buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Reciban un cordial saludo en este lunes de Pascua, en este lunes donde estamos iniciando todas nuestras actividades, nuestras labores, pero con esa alegría de que Cristo ha resucitado, porque en verdad resucitó. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y vamos a meditar en este día el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, seguir compartiendo estos videos para que cada momento podamos ir creciendo más espiritualmente desde la palabra de Dios, para que podamos entrar en esa intimidad con el mismo Cristo que se nos ha revelado por medio de las Escrituras. Ya vamos subiendo, ya vamos en 111 suscriptores y todo esto ha sido gracias a su colaboración, gracias a ese compromiso que se han tomado desde el primer día que iniciamos con esta experiencia de evangelización virtual. Pero antes de ello, yo los invito para que iniciemos este espacio de reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús se les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y postradas ante él le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Mientras iban de camino, las mujeres, algunos soldados de la guardia, fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Ellos se reunieron con los ancianos del Sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero junto con esta orden: digan que mientras ustedes estaban dormidos, fueron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y si llega esto a oídos del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengan ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la primera semana de Pascua, un tiempo donde se caracteriza por el color blanco, un tiempo que se caracteriza por toda la alegría que hay dentro del templo, dentro del altar, y por toda la solemnidad que se refleja en estos momentos con todas las celebraciones, con el canto del aleluya, de nuevo con la oración del gloria, y todo esto que se va componiendo de que ese Cristo verdaderamente ha resucitado en nuestra iglesia, pero también en nuestros corazones. Hoy el evangelista San Mateo nos va mostrando tres elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Y el primer elemento es cuando las mujeres salieron a buscar a toda prisa ese sepulcro y ellas vieron pues entonces que estaba vacío. Pero salen a anunciar lo que habían visto a los discípulos. En unas semanas o unos días anteriores les había manifestado de que cómo Jesús le había devuelto la dignidad a la mujer. Y empieza todo esto en el momento de la anunciación, cuando el ángel se le presenta a la Virgen María y le dice: alégrate María, llena de gracias. En ese momento les había dicho que María se asustó tanto porque para las mujeres era prohibido ser saludadas por un hombre, y mucho menos pues por una experiencia religiosa como de este gran impacto que surgió en la historia de la humanidad. Yahvé, junto con Dios, empiezan entonces a darle esa dignidad a la mujer que se merece, no solamente para que fuera como lo que era en ese tiempo, sino para que promulgara
la palabra de Dios, para que promulgara el testimonio de amor, pero ante todo esa fe que había que tener con Dios y con Jesús. En este momento entonces también vemos cómo estas mujeres salen de toda prisa y ellos de cierta manera van a contar a sus discípulos lo que habían visto, de que el sepulcro estaba vacío. Y es de que ellas son las encargadas de llevar ese mensaje a tiempo y a destiempo. Las mujeres tienen la capacidad de aceptar el mensaje de Dios mucho más fácil, de obedecerles con más facilidad, y podría decirle que pronto están mucho más fieles que los mismos hombres. Las mujeres son escogidas entonces también para que sean evangelizadoras, para que sean catequistas, para que sean también aquellas personas que colaboren dentro de la liturgia y dentro de los diferentes ministerios que está dentro de la iglesia. Y así se nos ha dado desde el Concilio Vaticano II, y el Papa Juan Pablo II manifestaba en una encíclica de Christi Fideli Laici cómo todo laico, especialmente las mujeres, estamos llamados para también ustedes construir el reino de los cielos desde el sacerdocio común. Ese sacerdocio que es adquirido desde el momento de tu bautismo, desde el momento en que tú recibes el Espíritu Santo en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en ese Espíritu dador de vida. Segundo elemento, Jesús les sale al encuentro y ellas inmediatamente se postran ante los pies de Jesús. Y es aquí donde les decía en la primera parte cómo la mujer tiene esa capacidad de reconocer con más facilidad lo de Dios. Ayer leíamos en el Evangelio cómo Pedro y cómo Juan les costaba entender de que Jesús había resucitado, de reconocer que Él había entonces vuelto a la vida, y creían más fácil que se los había robado. En cambio, estas mujeres inmediatamente lo ven, se postran ante Él adorándole como ese Jesús que cumplió todas las palabras que había dicho desde su profetización, desde todo ese tiempo en la vida pública. María y todas esas mujeres reconocen inmediatamente el rostro actuante de Jesús porque lo sienten en el corazón, porque siente esa esencia que se les fue despojado el día cuando fue muerto en la cruz. Vuelve esa paz, vuelve ese regocijo, vuelve esa intimidad con ellas. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer verdaderamente a Cristo, desde esa docilidad, desde esa cercanía, desde esa entrega, desde lo más profundo de nuestro ser, con esas palabras, con esas acciones, con esas manifestaciones en nuestras vidas que nos lleva a recordar esa intimidad con Dios. El tercer elemento que les quiero mostrar en esta parte del Santo Evangelio de San Mateo es cómo los enemigos de Dios siguen actuando hasta el día de hoy. Y el dinero y el poder son los inconvenientes más grandes que Dios ha tenido para llegar a todas las naciones. Y es eso lo que hemos tenido que lidiar como iglesia, como evangelizadores, como aquellos ministros que hemos dado ese sí al Señor, porque muchas instituciones con poder, civiles y hasta a veces los mismos estados civiles se han encargado de apagar nuestra voz, de apagar y silenciar ese mensaje de liberación que se lleva por medio de las Escrituras, de apagar ese mensaje libertador y de amor que solamente Jesús ofrece, para seguir subyugándonos en una idea política, en una idea religiosa también quizás, pero ante todo subyugándonos desde la ignorancia y desde que no nos dejen pensar ni expresarnos libremente. Que sea este Dios, queridos hermanos y hermanas, que en este día, lunes 5 de abril, Pascua, ese lunes que estamos también reflejando esa actuación de la mujer en medio de la predicación del Evangelio, que sea este día tan importante, que el Señor nos muestre también cuál es el camino que tenemos que tomar cada uno de nosotros, de cómo reconocerle, pero ante todo cómo luchar contra las corrientes que nos ofrece el mundo y el Estado, y a veces está dentro de la misma iglesia, para poder llevar esa misión de la palabra, para poder llegar hasta los más profundos lugares, ese testimonio de la resurrección de Jesucristo, ese testimonio de esa luz que viene a alumbrar en medio de las tinieblas. Queridos hermanos, que sea este Dios que en cada momento nos llene de su sabiduría para poder mostrar y anunciar a tiempo y a destiempo ese testimonio y esa palabra de amor que Cristo nos ha dejado desde la cruz. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes,
los acompañe para siempre, llegue hasta sus familias, hasta sus empleos, y el Señor les permita en cada momento disfrutar de su presencia. Aleluya, aleluya. Que el Señor en este momento también les permita a ustedes tener un excelente lunes en todas sus tareas, en todos sus quehaceres, que en todo puedan ver el rostro de Dios. No se te olvide compartir con tus seres queridos esta reflexión para que juntos podamos también encontrar el sentido de Dios que tiene en nuestras vidas, en particular desde este momento de la evangelización, del anuncio de la buena nueva.